Bueno, buenas tardes. Como me ha presentado ya Maribí, soy Junivel Lancho y bueno, os voy a hablar un poco en el módulo de adolescentes. Eh, Creo que es muy importante. Lo he metido este año en este nuevo módulo. He empezado a hablar del título este que he dado de voces silenciadas, ¿no? Eso eh, tiene que ver con las voces que los niños que sufren y los adolescentes que sufren esa soledad, que sufren sobre todo que llegan hasta la conducta suicida, ¿no? O los intentos autolíticos. Creo que una de las principales causas que llegan a un intento autolítico, que sería el intento de suicidio, un suicidio, es empezando desde el bullying, ¿no? El bullying o el acoso escolar, el ciberbullying también ahora es muy importante. Y eso es lo que conlleva a que el niño o el adolescente pueda intentar primero las autolesiones, que también en este módulo se habla también de autolesiones, y después de las autolesiones, pues puede haber el riesgo de entrar en esas conductas suicidas. Entonces, para empezar un poco, he hecho como un pequeño recordatorio de más o menos las cosas que se pueden tocar en el módulo, no así pinceladas, ¿no? Lo primero es que tenemos que conocer como profesionales que podemos atender a niños y adolescentes, sí que es importante conocer el mundo del adolescente. Y el mundo del adolescente tenemos también que conocer, y es muy importante que conozcamos también cómo funcionan sus cerebros, que a veces no, los padres, por un lado, profesores o también los psicólogos, se nos olvida un poquito que esos cerebros todavía no están del todo organizados, que sabemos que hasta los 25 años normalmente un cerebro no se termina de estructurar. Entonces, en esa etapa de la adolescencia, eh, yo lo llamo ese tsunami emocional, ¿no? Porque son momentos donde es como una montaña rusa, ¿no? Que tienen los chavales y las chicas, pues de tanto a nivel de las emociones, a nivel de sus sentimientos o a nivel de pensamientos. Y a veces eso todo junto, ¿no? No saben cómo gestionar todo eso que les está pasando. Entonces, sí que el adolescente tenemos que saber que siempre su cerebro busca siempre la novedad, siempre busca tener algo nuevo, conocer cosas. Tienen también ese cerebro con esa dopamina que está en total ebullición, pues necesitan esas gratificaciones rápidas, o sea, todo lo quiero ahora y ya, ¿no? Y eso tiene que ver también con la impulsividad, que hace que esos límites a veces los transgreden y entonces les puede llevar a tener unos comportamientos de riesgo importantes, y es ahí donde comienza la puerta de entrada pues, a las adicciones como puede ser el alcohol, el sexo, el juego, tabaco. Y entonces por eso tenemos que conocer qué es lo que está pasando ahí en ese cerebro de esos chavales, sobre todo cuando entran en esa etapa de la adolescencia. Ahora para entrar dentro, que creo que por eso he creído interesante que hablemos del bullying y en este módulo, este año del bullying y del ciberacoso, porque está habiendo muchísimo bullying y mucho acoso. Aquí os he puesto las últimas estadísticas que hay. Aquí en España, por ejemplo, hay un promedio de niños, 7 niños y jóvenes que se suicidan por problemas de bullying o ciberacoso. Sí que es la primera causa de suicidio en España. Es el bullying. Y luego fijaros, somos el tercer país en el mundo con mayor cantidad de casos. El primero sería México, el segundo Estados Unidos y luego seríamos nosotros. Entonces, de abril del 2022, las estadísticas nuestras de España, ha habido 69.564 casos de bullying y de acoso. Entonces,
creo que es muy importante que empecemos a hablar cuando los niños, porque el bullying siempre es en torno a los 11, 12 años, puedan tener estas conductas, el que podamos prevenirlas y siempre este módulo lo tenemos que ver, lo tenéis que ver como que tenemos que poner mucho hincapié en la prevención y saber diagnosticar y saber ver qué es lo que está pasando, ¿no? En ese niño o en ese adolescente. Entonces, ahí os pongo, bueno, pues el ciberacoso causa más de 200.000 muertes al año en el mundo. ¿Y qué pasa? Que si nos ponemos con el ciberacoso, pues tienen que ver las redes sociales. Ahora, hace muchos años no teníamos redes sociales, no teníamos móviles, no teníamos nada. Y bueno, el acoso siempre ha existido, pero era el acoso dentro de la escuela, ¿no? Que luego después la gente se salía y si acaso era a lo mejor en las puertas del colegio, pero nada más. Pero claro, tenemos que pensar ahora, por eso es el peligro tan grande, que el acoso es 24 horas durante 7 días, 365 días al año. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que eso es lo que está haciendo que nuestros niños y nuestros adolescentes se rompan. Y por esas las 4 redes tóxicas que llamamos, pues son Twitter, es Facebook, es Instagram, es WhatsApp y ahora también es el TikTok. Entonces, también tenemos que, como profesionales que os vayáis a dedicar a la psicología clínica y sobre todo con infancia y adolescencia, tenéis que conocer esto, tenéis que conocer que, bueno, ahora también se dice mucho, yo creo que es en todos los países de habla hispana también y en Estados Unidos, los niños están y los adolescentes están siempre pegados a las redes sociales y a todo, todas las TICs y tal. Entonces tenemos que saber. Entonces, empezando por ahí, ¿qué es el bullying? Pues el bullying es esa violencia que se da dentro siempre del ambiente escolar, pero que luego sale del ambiente escolar porque es cuando los chavales están en sus casas, cuando están haciendo un deporte. Quiero decir que trasciende el ambiente del ambiente escolar. Empieza en el ambiente escolar, pero luego pasa a toda la parte social en la cual el chico o la chica están. ¿Qué quiere decir esto? Siempre el bullying, el acoso, que es siempre hay una conducta de intimidación, hay conductas de burla, hay conductas de amenaza, de vejaciones, de descalificaciones y de insultos. Y esa es siempre una violencia y un maltrato. Y esa violencia y ese maltrato, nosotros, el profesional, tenemos que saberlo ver y saber qué señales nos puede dar ese niño o ese adolescente para saber por qué está pasando ese momento de maltrato. Sí que deciros que vamos, las estadísticas que tenemos es que aquí en España por lo menos, es que un niño o una niña o un adolescente tardan unos 13 meses en decir que están siendo acosados. O sea, fijaros el nivel de angustia, el nivel de ansiedad, perdón, el dolor que están y soledad, porque ellos no lo dicen, son 13 meses que aquí casi nos vamos a 2 cursos escolares, porque en el curso escolar no son 12 meses. Entonces, fijaros lo importante que es de estas voces, que yo le he puesto voces silenciadas, esos niños que no dicen nada, ¿no? Que todos se lo callan y que empiezan luego caen en una depresión, caen en el mundo de las autolesiones y después pueden caer en la conducta suicida. Entonces, primero tenemos que saber que para que se dé el bullying o el ciberacoso, primero tiene que haber una intencionalidad, tanto en las acciones que hace el acosador y la planificación que planifica cómo va a acosar a su víctima. Hay una reiteración, quiere decir que se repite en el tiempo y dentro, como he dicho, dentro del ambiente escolar y fuera del ambiente escolar. Hay un desequilibrio, sobre todo, entre la víctima y el acosador. Normalmente, muchas veces, este bullying y este ciberacoso siempre lo hacen varias personas contra uno solo, contra tanto un niño, una niña o un adolescente. ¿Y qué pasa? Que la víctima
en ese momento, en esos momentos, no es capaz de defenderse. No es capaz de defenderse porque, bueno, porque sienta miedo, porque sea un niño o una niña mucho más introvertido, no se sepa, no tenga buenas relaciones, habilidad en las relaciones sociales. Y entonces, ¿esto qué consecuencias puede tener en un niño? Pues primero que va a tener problemas emocionales, como hemos dicho, que tengamos que nosotros saber ver esa ansiedad, esa angustia. Si no paramos la ansiedad y no paramos la angustia, eso va a venir una depresión. Luego, el ver las fobias y los miedos que pueden tener los niños, verbalizan no querer ir al cole, por ejemplo, y ponen como muchas somatizaciones en su cuerpo de me duele la tripa, me duele la cabeza, etcétera. La frustración de ellos verse que les están acosando y que no son capaces de responder, ¿no? Y eso que les lleva a aislarse, y ese aislamiento les lleva a la soledad, ¿no? Que por eso es tan grave el problema este de la soledad hoy en día en los niños y en los adolescentes. ¿Qué pasa? Que también se dan esas conductas desadaptadas. Ese niño también se puede sentir, puede tener conductas violentas, no nunca a lo mejor hacia el acosador, sino a lo mejor conductas violentas dentro de su casa. Pues está de mal humor, pega patadas, a lo mejor pega a sus hermanos, quiero decir, pero es porque él está sufriendo tanto y bueno, es una forma de salir, ¿no? De esa angustia y esa ansiedad. Y sobre todo lo que se empiezan a dar, que es donde a lo mejor nos tenemos que dar cuenta los profesionales, son los problemas escolares. Normalmente estos niños bajan el rendimiento escolar, eh, como he dicho antes, suelen dejar de ir al colegio muchas veces por ese miedo a enfrentarse al acosador, a los acosadores que tiene en clase. Entonces, por eso creo que es importante que hablemos del bullying, porque es uno de los mayores riesgos que se puede dar frente a una conducta suicida. Aquí os he puesto unas pinceladas también, que tenemos que saber cuáles son los perfiles, ¿no? Del ciberacosador y del acosado. Muchas veces al que se echa fuera del colegio es al que está acosando, pero tenemos también que saber que el chaval o el niño, el adolescente que acosa es un niño o un adolescente que está teniendo problemas psicológicos, que está teniendo problemas qué le pasa, ¿no? De maltrato, esos comportamientos que suelen tener muy disruptivos, suelen ser niños muy desafiantes, no tienen empatía porque no se ponen en el lugar del otro. Y por supuesto lo que no tienen es un control de una gestión ni el control de sus impulsos. Entonces ahí vemos que también ese chaval, ese niño, también tiene que ser atendido porque algo le está pasando para tener ese tipo de conductas y esa personalidad que se está forjando, que es tan importante para su futuro. Y el niño acosado o el adolescente acosado siempre lo que tiene, como he dicho antes, pues va a tener un déficit en las habilidades sociales. Por eso, porque puede ser un niño más introvertido, más tímido, no sabe, no es asertivo. También porque son en edades, en etapas que todavía esas cosas no se trabajan, tienen una baja autoestima y sobre todo tienen antecedentes de que cuando eres ciberacosado también has tenido antes un acoso presencial, ¿no? Del tú a tú en el aula, etcétera, o en la calle. Entonces, sí que tenemos que tener en cuenta que todas estas cosas, todas estas carácter, variables que pueden tener cada perfil, son todo esto, lo podemos trabajar y se puede trabajar, podemos trabajar esa autoestima, se puede trabajar con programas las habilidades sociales, se puede trabajar la empatía, el saber y acompañar al otro, el ponerme en el lugar del otro, cuando nosotros aquí decimos que lo que tenemos que implantar en las escuelas y en los colegios de secundaria, la gestión de emociones, tenemos que, bueno, que está muy bien que haya
haya clases de matemáticas y de lengua y de literatura, pero que también tendríamos que, ahora con los problemas que estamos teniendo después del COVID, que es cuando están saltando a la luz todos estos problemas de salud mental en nuestros más pequeños, sí que nos tendríamos que poner las pilas los profesionales, nosotros aquí desde el mundo, desde el Colegio Oficial de Psicólogos, sí que estamos continuamente abogando porque se pongan estos talleres de inteligencia emocional, de gestión de emociones, pero desde la primaria, quiero decir, hasta que se vayan a la universidad o a la formación profesional, porque es muy importante el que les podamos enseñar a que puedan ser capaces de enfrentarse, ¿no? De que también en el módulo hablo al final de la resiliencia, lo importante que es ahora que hagamos niños y adolescentes para que sean resilientes y sean personas fuertes, ¿no? Que puedan, puedan poder con cualquier adversidad que por desgracia estamos cada día nos parece que nos sale una adversidad nueva que bueno, pues ahora aquí en España tenemos el problema de esta dana que nos ha venido y allí en Sudamérica muchas veces pues los tifones que tenéis, bueno, sobre todo los tifones, inundaciones también masivas, pero aquí nosotros en España estas cosas nunca habían pasado y desde luego está siendo una verdadera tragedia. Entonces, por eso digo que tenemos que hacer esos niños y esos adolescentes resilientes para el día de mañana. Bueno, aquí os pongo, hablo también el círculo del bullying, porque sabemos que en medio tenemos a la víctima, que es el que es acosado, y siempre habrá unos agresores, habrá unos seguidores de esos agresores. Aparte de seguidores hay partidarios que son los que dan un apoyo de una forma más libre, no son ese seguidor. Luego estarían esos espectadores que son que lo ven. Ahí pondríamos, por ejemplo, los que nos salen en las redes sociales, los niños que están grabando a esos otros que se están peleando, a los que están vejando, etcétera, etcétera. Y luego estaría el posible defensor que piensan que a lo mejor podrían ayudar a esa víctima, a ese chaval acosado, pero algo pasa que no lo hacen. Y luego ya sería el defensor de verdad, que son los que ayudan y tratan de ayudar a ese niño, pues defendiéndole de una forma tanto física como verbal y demás. Entonces sí que tenemos que ver todo esto para saber cómo se confronta esta idea de bullying, ¿no? Y quiénes son. Quiero decir que también sí que como profesionales, si llegamos o bien para dar charlas en los colegios, yo eso lo hago habitualmente, tenemos que quitarles la idea de que soy el chivato. El chivato en torno que sé, pues eso, en ser espectador, que eso también aquí ahora últimamente puede estar penado, que yo se los digo y se lo dice también los grupos que van de policía, los policías que van a explicarles y demás, les dicen eso, pueden ser productos si tú sabes si estás viendo una agresión y no lo dices, se lo dices en este caso en tu casa o a los profesores, puede ser víctima de que tú estás consintiendo que ese niño o esa niña la estén acosando, ¿no? Puesto que lo estás viendo. Entonces sí que hay que quitarles la idea de que, bueno, que hay que decirlo. Exactamente eso mismo también hay que decirlo cuando un niño o una niña se autolesiona o cuando entras ya en pensamientos o en ideación suicida. Hay que quitar la idea del chivato, no lo puedo decir porque me ha dicho que no lo diga y si lo digo se van a enfadar conmigo. Siempre lo he dicho en las conductas, sobre todo de suicidio, ¿no? Es preferible que pierdas que un amigo se enfade contigo a que le pierdas para siempre. Entonces, por eso siempre decirlo y hay que apoyarles mucho y hacerles fuertes en que con su decirlo y contarlo vas a estar ayudando a ese amigo o a ese compañero que le estás viendo que lo está pasando mal, ¿no? Entonces, sí que ahí ya entrando dentro del mundo adolescente, otra vez,
sí que en los 2 últimos años aquí sí que estamos viendo más problemas de salud mental, estamos viendo más problemas de ansiedad, más síntomas depresivos. Por ejemplo, en las conductas de trastornos de la alimentación aquí en España han subido casi un 200%. Así como también estamos viendo que hay otra vez, pero eso yo creo que es muy generalizado en el mundo, el que están habiendo la subida de adicciones, sobre todo a sustancias, pero a sustancias otra vez volvemos con el cannabis, perdón, con el hachís, y ahí tenemos también que hacer una labor muy importante de decirles el daño que produce el cannabis en el cerebro. Entonces, eso también yo creo que tenemos que estar preparados los profesionales, el psicólogo que se vaya a poner a tratar al mundo infantil o el adolescente. Y sí que el entrar en que aquí se ha creado en Madrid una nueva zona de atención en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que es las adicciones a las nuevas a comportamientos nuevos, a las comportamentales, pues a las compras, sobre todo al juego, que está viendo que entras en el mundo del juego, que también es ahí entrar en una adicción y te entras por medio de empezar a apostar en los en los de el fútbol o de baloncesto, bueno, de este tipo de cosas, y ahí entras muy pequeño. Entonces, cuidado también con esto, que también lo tenemos que conocer los profesionales para que podamos prevenirlo, ¿no? E intervenir. Aquí lo que he dicho antes, lo de las redes sociales es muy importante. ¿Qué nos hace? Ahora estamos todos muy conectados en las redes sociales, en esa tecnología. Lo que más nos hace es que todo va como mucho más deprisa, por eso es lo del ciberbullying en ese sentido, pero también el estar conectados a las redes sociales. Aquí lo que estamos viendo es que nos hablan los niños y los adolescentes de que se sienten muy solos, porque tú nada más que te conectas con la pantalla, no te conectas con el tú a tú. Se ha perdido, se está perdiendo el que estés compartiendo, pues ir un rato al parque, el dar un paseo, el compartir en un equipo porque estáis jugando todos al fútbol. Quiero decir que es que esto ahora, y entonces ahí tenemos que bajar un poquito el pie del acelerador e intentar, y esto, claro, lo tenemos que hacer los profesionales desde crear esas escuelas de padres para que los padres todos sepan lo importante que es que conozcan por las diferentes etapas que están pasando sus hijos, que conozcan sus cerebros, para que sepan qué se les puede dar en cada momento de su vida, ¿no? Y que, bueno, ese grupo de padres, que es de una escuela a lo mejor, pues claro que todos a la vez, si se dice que no hay móvil hasta los 14 años con, eh, con internet, pues que sean todos los padres, porque claro, si lo dice un padre o dos padres, que son dos niños o tres, y los demás lo siguen haciendo, pues ahí ya entramos en el conflicto, en la confrontación, en por qué él sí y yo no. Quiero decir, y eso no es, no, porque sabemos que el mundo adolescente lo que más les prima a ellos es el mundo de sus iguales. Para ellos ya los padres y la familia como que queda un segundo término, ¿no? Entonces sí que tenemos que hacer también esas escuelas de padres donde expliquemos todo esto. Y a ver, sin la tecnología ya no podemos estar, pero sí que podemos enseñarles a usar la tecnología, que a veces no saben usarla, la usan mal. Aquí, por ejemplo, ha habido bastantes casos por ejemplo, frente al acoso de, de violaciones, niños de 12 años, de 14. Quiero decir, ¿por qué? Porque los niños están entrando al mundo de la sexualidad, bueno, que hay que entrar,
por medio de la pornografía, por medio de cualquier red social, de cualquier YouTube que te entra. Entonces, cuidado con eso también, porque eso no están ellos preparados, su cerebro no está preparado para recibir esa información y recibirla mal, porque reciben las cosas, la sexualidad con pornografía, y eso no es la sexualidad. Entonces, cuidado también que sepamos reconocer esto, y también cuando tenemos un adolescente o un niño en terapia, que lógicamente también tiene que haber detrás una terapia de familia y una terapia con los padres a solas, hay que decirles estas cosas para que ellos también sepan, porque muchas veces te vienen a terapia, tú luego lo dices y dices, yo no sabía nada de esto, que mi hijo, que mi hija estaba metido en estas páginas. Bueno, pues esas cosas están pasando, pero porque el padre o la madre a veces no están tan presentes como deberían de estar. Y sí que los chavales, por ejemplo, están en una media. A veces yo, cuando voy a las charlas a los colegios, a partir de los 12 años y los 13, te dicen que están conectados hasta 5 horas. Claro, si tú estás conectado 5 horas, ¿cuando estudias? ¿Cuando duermes? Entonces, todas estas cosas, bueno, ahí os he puesto unos datos que son importantes, pero bueno, no dejan de ser datos, ¿vale? Bueno, pues ahora sí que entraríamos en la otra parte del módulo, que serían las autolesiones. Sí que decir, por eso he hecho lo del bullying, ¿no? Lo del acoso escolar, porque el acoso escolar es la puerta al mundo de las autolesiones muchas veces, y después terminando en las conductas suicidas. Es el acoso también la entrada al mundo de la depresión, al mundo de las fobias, al mundo de la ansiedad y de la angustia. Entonces, cuidado con todo esto, por eso es tan importante el que podamos escucharles, darles voz a ese niño o esa niña cuando vemos que tiene una conducta que ha cambiado de conducta habitualmente, que no es la que tenía él o ella siempre. Entonces, que tengamos como ese radar, ¿no? Para darnos cuenta que algo puede estar pasando, y sobre todo siempre preguntar. Esto lo voy a decir también, lo digo siempre en las charlas que doy de prevención del suicidio, que no tenemos que tener miedo a preguntarles, tanto, bueno, por si te estás sintiendo acosado, qué te está pasando en el cole, alguien te dice algo, y luego pues en las autolesiones lo mismo, te estás haciendo daño, veo que que estamos en pleno mes de julio, que hace un calor horroroso y van tapadas totalmente con las mangas que les cubren las manos. Entonces ahí darme cuenta qué puede estar pasando, pues normalmente ahí están escondiendo las las autolesiones que se han hecho en los brazos, ¿no? En los antebrazos, los cortes. Entonces, por eso que tenemos que tener ese radar, que preguntemos, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué llevas esa ropa, ¿no? ¿Por qué no te subes la ropa? ¿Por qué no te...? Y eso lo mismo pasa a mí en la consulta cuando atiendo a los adolescentes. Los padres no se enteran de nada, o sea, les dices, pero es que mira, es que yo no le había visto nunca a mi hija. Normalmente eso lo hacen más las niñas que los chavales, que los chicos. No le había visto nunca los brazos, pero bueno, como una madre o un padre nunca le has visto en un mes o en 2 meses, no te has dado cuenta de que tu hijo o tu hija tiene los brazos totalmente cortados, y bueno, ya los brazos o las piernas. Bueno, entonces ahí sí que os pongo que la autolesión es esa destrucción que ellos hacen directamente, deliberada, sobre su tejido corporal. Sí que no tienen esa intención de morir, por eso decimos autolesiones, no suicidas. Eh, es una conducta en la que el adolescente se está dañando a sí mismo, a sí misma. Yo hablo de adolescentes, pero también estamos viendo últimamente niños de 11 y de 12 años que también se están autolesionando. Quiero decir que siempre es contra el propio cuerpo,
Puede ser también, bueno, más adelante lo diré, son arañazos, son pinchazos, son quemaduras, son golpes, son mordiscos, quiero decir, cualquier cosa que os podáis imaginar. Aquí se han incrementado, después del post-COVID, unas 246,2% respecto al año anterior y un 28% de menores, todavía de menores de 12 años, se empiezan a autolesionar. ¿Qué pasa con la autolesión? La autolesión, el adolescente está en ese, como hemos dicho antes, en ese tsunami emocional, ese que no sé qué me está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene un dolor emocional X, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amigo porque ya no le habla, de un noviete, una novieta, ya con 14 o 15 años. Sienten ese gran vacío interior que no saben gestionar esas emociones que están sintiendo. Y entonces, para liberar esos sentimientos que tienen y esas emociones tan fuertes, lo que hacen es que se infligen ese dolor físico para poder minimizar y poder gestionar ese dolor psíquico que no han sabido gestionar. ¿Vale? Siempre tenemos que saber que es un mecanismo que es muy desadaptado, que es perjudicial siempre y que lo que he dicho antes, las autolesiones en un primer momento no son autolesiones suicidas, ¿vale? Son no suicidas, pero tenemos que saber que cuando un chaval se autolesiona, aquí decimos más de 4 o 5 veces, pues puede ya estar pensando en, perdón, en el suicidio. Sí que hay que distinguir entre conductas autolesivas mayores y conductas autolesivas, las estereotipadas y las impulsivas. Las autolesivas mayores siempre se dan cuando hay un trastorno mental grave, quiero decir, cuando hay una psicosis, una esquizofrenia. Y esas autolesiones son muy graves porque suelen ser ya tipo amputaciones, mutilaciones, bueno, son muy graves, por eso se dicen mayores y siempre entran dentro del espectro de ya cuando tienes un trastorno mental. Están las estereotipadas, que son las que se van repitiendo continuamente muchas veces, y eso se dan también en chavales, en niños que tienen trastornos del espectro autista o trastornos del desarrollo intelectual o bien que tienen una patología neurológica. Y luego están las impulsivas, que son las más comunes, que son las de cortarse, quemarse, morderse, y esas se dan más en el TLP, el trastorno límite de personalidad, el trastorno de conductas desadaptadas y del trastorno de ánimo. Es muy importante, aquí sí que os he puesto también, es importante saber que en la autolesión tenemos que tener muy en cuenta la química cerebral. Sí que con la autolesión, cuando se autolesionan, a veces es ya, podríamos decir, es muy duro decirlo, pero es así, son como adictivos, o sea, hay tal liberación de endorfinas que me hacen sentirme también en ese momento que lo que me lleva es a una conducta luego como muy adictiva, ¿no? A cortarme siempre que hay algo que yo no sé manejar, eso me da un gran bienestar porque hay una subida de endorfinas y se liberan muchísima endorfina. Y luego, pues también el nivel de serotonina también es importante, el nivel de dopamina. Entonces, que conozcamos también estos tres neurotransmisores que son muy importantes de la química cerebral que tiene que ver con el mundo de la autolesión. Aquí tenemos que ver también los factores de riesgo que hay en las autolesiones, el chaval o el niño que se autolesiona. Primero tendríamos que ver que hay unos factores de riesgo que serían los que llamamos psicosociales, que serían la entrada, por ejemplo, de los acosos, de los abusos también sexuales, conflictos interpersonales, cuando hay un maltrato familiar, cuando hay un rechazo social. Luego iríamos a que es importante también los factores familiares y genéticos, es importante también los biológicos,
Y luego los factores de personalidad, que también ese factor de personalidad, lo más importante sería esa impulsividad y sobre todo la falta de esa regulación emocional, habiendo una baja autoestima, habiendo un estilo cognitivo muy poco flexible, ese déficit en las habilidades sociales. Son niños que también tienden mucho a la autocrítica, pero y toda esa la ponen contra sí mismos. ¿Y qué pasa? Les tenemos que nosotros enseñar a que se autorregulen. Ese tsunami de emociones que no saben manejar, pues tenemos que enseñarles, ¿no? Y lo que llamaríamos autorregulación, que también se habla en el módulo. En esa autorregulación primero tenemos que detectar, luego tenemos que calmar. Ellos, bueno, digo, esto es lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Primero detectar, enseñarles a detectar, a que sepan cuáles son los momentos en los que ellos pueden perder el control o pierden el control. Luego pasar al momento que se tienen que calmar, o sea, explorar cuál ha sido también ese desencadenante, identificar esos desencadenantes con, bueno, pues enseñándoles ese stop, ¿no? Que se tienen que parar. Y ahí tenemos que activar, por ejemplo, una de las técnicas, la primera sería las técnicas de relajación. Y luego no, ellos no les tenemos que enseñar y entrenar en que lo detecten pero no se juzguen. O sea, no digan ya estoy mal, soy mal hijo, soy mal compañero, etcétera. Y entonces, ante todo eso, sí que ellos tienen que aprender a escucharse a sí mismos, tienen que, cuando ellos tienen que informar de ese malestar, esa comunicación, cuanto más breve sea en ese sentido para que sepan acotar esos momentos, lo que he dicho antes, tienen que no criticar esa conducta y no juzgarse y, y ser respetuosos, ¿no? Tanto con los otros como consigo mismos. Y sí que es muy importante ensayar con ellos en esa autorregulación, ensayar con ellos situaciones, hacer role-playing donde les pongamos en situaciones de diferentes estímulos para que ellos sepan cómo esos momentos que pierden el control, que se tranquilicen y bueno, pues hagan todos estos pasos. En esas estrategias de regulación emocional que también hablamos con la ventana de regulación emocional, pues lo primero es que ellos tienen que comprender su momento, tienen que reconocer, conocer y admitir lo que les está pasando para que no vuelvan a tener esos comportamientos y esas conductas autolesivas. Sí que es importante que ellos sepan, por eso hay que hacer programas con ellos de relajación, para que sepan regular esa ansiedad que les viene y sepan manejarla para no llegar al descontrol de ese malestar y de esa tensión. Hay que regular ese pensamiento, porque a veces esa situación de malestar, por eso digo que también es importante que conozcamos el cerebro, ¿no? Los neurotransmisores y demás, cómo funcionan. Ahí sabemos que cuando existe ese pensamiento de tanto malestar, ahí lo que les viene es una inundación grande de cortisol, ¿no? Entonces tenemos que reconocerlo. Sí que ayudarles a que reconozcan y que se digan afirmaciones positivas, cambiar ese pensamiento negativo por otro positivo, el que se sepan dar autoinstrucciones en esos momentos claves, que también sepan distraerse en ese momento de colapso, por eso el reconocerlo, y que sepan, les tenemos que enseñar a esas estrategias de afrontamiento, entrenarles en la asertividad y entrenarles bueno, en autoestima, ¿no? En que tengan una buena autoestima. Bueno, ahora por eso el suicidio es lo último, porque se supone que si no hemos atendido bien a esos momentos de angustia, a esos momentos de ansiedad, a esas fobias, salta la depresión, y si no atendemos bien a la depresión están las autolesiones, y si no atendemos a las autolesiones puede que ese niño, esa adolescente, esa niña caigan en las conductas de suicidio, ¿no?
Sí que decir que lo primero, bueno, lo que he puesto ahí son las estadísticas para que veamos lo importantes. Aquí todavía nosotros aquí en España las estadísticas salen a año vencido. Estamos esperando que ahora en diciembre salen ya las estadísticas de todo del año 2023, no del año 2024, que bueno, siempre los que nos dedicamos a esto un poco siempre estamos pidiendo al Estado que, bueno, que por qué no se dan las cifras anuales cuando están pasando y no que nos enteramos, dan las cifras al año siguiente. Entonces hemos tenido, sí que después del año 2021 nos bajaron los suicidios de menores de 15 años, fueron 13. El año anterior fueron 7 niños de menos de 10 años. Y en las últimas, todavía las de este año, queramos entender que no haya habido tampoco suicidios este año de niños menores de 15 años. Entre los 15 y los 19 años hemos tenido 75 muertes. Siempre, veis ahí que siempre son más muertes los chicos que las chicas. Y las mujeres entre 15 y 29 años también han subido porque han sido 117. Sí que decir que 1 de cada 7 adolescentes entre 10 y 19 años tiene algún problema de salud mental diagnosticado. Desde que sepamos que también como psicólogos que os vais a dedicar a la adolescencia y al mundo infantil, tenéis que saber que antes de los 14 años se pueden diagnosticar el 50% de trastornos mentales, ¿vale? O sea que eso es importante. Sí que decir que el suicidio siempre tenéis que saber que es multicausal, que el suicidio no viene por una causa sola, que es un problema que nos atañe a toda la sociedad, no atañe solamente a la familia en la que cae. Y sí que es importante que todavía hoy el suicidio sigue estando imbuido del estigma, del autoestigma, de los mitos. Aquí os he puesto algunos de los mitos, bueno, es una pincelada, estos están puestas en el libro que yo hice, No puedo con tanto dolor, que puse ahí todos los mitos del suicidio con estos dibujos también para que llegaran al mundo adolescente y al mundo del joven, bueno, para que lo vieran bueno, tipo como si fuera un cómic, ¿no? Para que vieran la realidad del mito y la realidad. Pues uno de ellos es que las personas que se suicidan son todos enfermos mentales. No es así. La verdad es que el suicidio, como os he dicho, es multicausal, no viene por una sola causa y la causa no es solamente tener un trastorno mental grave. Otro mito sería que el suicidio no se puede prevenir. El suicidio se puede prevenir. Como toda conducta, si la conocemos, podemos prevenir, como hemos dicho, el bullying, las autolesiones, el suicidio lo mismo, pero para prevenirlo tenemos que hablar de ello. Aquí en España nos ha hablado del suicidio. Nosotros, la Asociación La Barandilla, fuimos los primeros que hicimos las primeras ruedas de prensa hablando del suicidio. Después creamos, como en la presentación se ha dicho, el primer teléfono de ayuda a la prevención del suicidio. Y ahora, a día de hoy, después de 6 años que llevamos hablando del suicidio se habla más, los medios de comunicación hablan. Nosotros, para que os hagáis una idea, cuando hicimos esa primera rueda de prensa, los medios de comunicación aquí de España, casi todos, menos uno, nos dijo que ellos tenían prohibido hablar del suicidio en sus cadenas o en sus periódicos. Ahora, bueno, después de ponerlo en la agenda pública, en la agenda política, aquí ya en España se creó por fin el 024, el teléfono de ayuda a prevención al suicidio, porque nosotros decíamos, el teléfono es una buena herramienta, es una herramienta primera para esos momentos de crisis donde la persona se encuentra sola, se encuentra con ese vacío interior tan grande, donde no encuentra en ese momento salida y necesita tener esa esperanza y alguien que en ese momento le hable y le diga, bueno, podemos seguir adelante, ¿no?
Entonces, ahí en lo que los síntomas, siempre si hablamos del suicidio y ahora estamos hablando del suicidio, podemos hablar de esas señales, podemos hablar de esas señales verbales y no verbales, para conocerlas, entonces podemos prevenirlo. Si no lo conocíamos como antes, pues si no se hablaba de ello, algo de lo que no se habla no se puede prevenir. En esa exploración, lo primero que tenemos que hacer como profesionales, ver primero cuál es esa ideación suicida, porque primero hay una ideación suicida. Uno no pasa de que se levanta esa mañana y bueno, se toma medicación o se precipita, etcétera. Entonces tenemos que investigar, ver cómo son esos pensamientos que tiene el adolescente en ese momento sobre la muerte. Tenemos también que ver cómo es ese plan que él pueda tener pensado, él o ella, y ver qué medios disponibles tiene a su alcance. Por ejemplo, en un mundo, en unas familias que son cazadores, por ejemplo, pues claro, el que nosotros conozcamos eso, o en una familia que hay la madre o el padre o si están los abuelitos, se están tomando mucha medicación, tenemos que saber que esos medios los tiene el adolescente o el niño disponibles. Entonces hay que alertar a los padres para que todos esos medios se retiren para que él no tenga acceso directo a ellos. Luego tenemos que ver cuáles serían los factores de riesgo, que eso es importante. También como hemos visto en las autolesiones, porque cuantos más factores de riesgo tenga ese adolescente o ese niño o niña, más probabilidades hay de que entre en una conducta suicida, ¿no? Y luego lo más importante que tenemos que tratar son siempre los factores protectores. Tenemos que ver que esos factores protectores son los que nosotros tendremos que trabajar en la terapia con ellos cuando nos vengan, porque son los que van a disminuir siempre esa conducta suicida. Ahí os he puesto algunos de los factores de riesgo y factores protectores. Pues factores de riesgo, como podemos entender, pues es siempre, pues a lo mejor tener una pérdida afectiva, tener duelos, tener una familia que está desestructurada, bien por unos divorcios, un mal divorcio, el que el niño entre o el adolescente se sienta solo, que sea discriminado a lo mejor porque ahí en ese momento están esos cambios también en su sexualidad, en la aceptación bueno, pues que a lo mejor, bueno, pues es lesbiana, es homosexual, es trans, bueno, todo eso también es muy importante. Cuando también se da, como hemos dicho antes, lo del principio, el acoso, cuando hay un fracaso escolar porque, bueno, pues no estás rindiendo, pero no estás rindiendo porque te está pasando todo eso, tienes esa angustia, tienes esa depresión, etcétera. Y luego los factores protectores, como siempre, pues es cuando un chaval tiene muy buenas habilidades sociales, cuando son niños y niñas asertivos, cuando saben resolver los conflictos ajustados a su edad, cuando son también como tienen una educación en valores. Yo siempre les pongo que hay que ser solidarios, que se apunten a un voluntariado, que vayan con sus padres, porque es muy importante el que ellos en estos momentos, el adolescente se sienta útil y que hace algo por los demás. Entonces, ese ser voluntarios en algo, el que les enseñemos también esa educación en valores, que sepan tener un buen control y gestión de sus emociones, todo eso van a ser factores protectores que son con los que nosotros tenemos, cuando nos vengan a la consulta, son los que tenemos que trabajar con ellos o con ellas. Bueno, aquí os pongo también un poco para que es importante que conozcamos las señales de alerta. Siempre ante un suicidio, ante una conducta suicida, va a haber estas señales de alerta que nosotros llamamos las verbales o las no verbales y conductuales. Pues es cuando ellos nos dicen: este problema mío no tiene solución, esto no va a mejorar nunca. Y ahí que estamos viendo ahí un sentimiento de desesperanza, un sentimiento de que ellos entran en un futuro que ven muy negativo, ¿no? Por eso no tiene solución. Otras verbalizaciones pues pueden ser: esta vida es un asco, mi vida no tiene sentido. Y ahí que ahí estamos viendo un sentimiento de desesperación, donde ya no toleras, no puedes tolerar más esa situación que estás viviendo, ¿no?
Luego, verbalizaciones como que no le importo a nadie, yo soy un estorbo en mi familia, todos estarían mejor sin mí. Todo eso ahí estamos viendo ya hemos pasado del sentimiento de desesperación, desesperanza al desamparo, que es muy importante. Y luego cuando el niño, ellos verbalizan, pues eso, esa autocrítica tan grande, ¿no? No valgo para nada, siempre todo lo hago mal. Ahí estamos viendo pues esa culpa, esa vergüenza, ¿no? De que no sirvo. Esas serían toda la parte de algunas de las verbales. Luego las conductuales, pues siempre cuando ha habido algún evento que se ha precipitado, ¿no? Que ha habido un desencadenante de algo. Sí que hay el darnos cuenta que hay un cambio en sus conductas, que antes, de su conducta habitual que antes no tenía. Hay también cuando les vemos que tienen mucha irritabilidad y mucha agresividad y como que no quieren respetar esos límites que se les ponen. Es muy importante, que yo ahí hago siempre mucho hincapié, esos momentos de calma y de tranquilidad después de haber habido un evento de una autolesión grave, habiendo habido a veces un intento de suicidio y que luego después dicen, no, si está muy bien, estaba fenomenal, estaba contento, contenta y de pronto se suicida otra vez. Pero cuidado con eso porque tenemos que darnos cuenta que en ese periodo de calma y de tranquilidad, que si no hay un tratamiento, no hay una terapia, y muchas veces no la hay, simplemente hay algo farmacológico y no hay una terapia psicológica, ahí cuidado que se nos enciendan las alertas de que uno no puede estar contento porque va a estar contento y está alegre y está como muy tranquilo o tranquila porque ya ha pensado que ha sido, le han podido coger y le han salvado y a lo mejor ya la próxima ya está pensando hacerlo de una forma mucho más drástica donde ya no le salven. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Eh, y siempre yo os digo que cuando ha habido un intento de suicidio, el riesgo más grave está de cometer otra vez suicidio y a lo mejor ya sin posibilidad de salvación entre los 3 y los 6 meses posteriores. Es importante que también conozcáis las tres, hay dos teorías con las que yo sí que me parece que son importantes, que sería la teoría de los 3 pasos, yo esta la llamo la teoría de las 3 Ds, que es la teoría de Klonsky. Entonces, la llamo las 3 Ds porque primero se tiene que dar el dolor, se da la desesperanza y se da la desvinculación, o sea, las 3 Ds. ¿Qué pasa? Que cuando vemos que hay dolor y desesperanza, ahí el niño, el adolescente estaría en esa ideación o ese deseo suicida, ¿no? Estoy pensando en ello. Cuando ya se da la desvinculación y se da dolor y desesperanza, entonces ya se da el suicidio. ¿Por qué la desvinculación? La desvinculación es cuando ya me aíslo, ya me siento que no formo parte de nada y entonces es cuando tomo la decisión. ¿Qué es lo que también tenemos que hacer el psicólogo en estos momentos? Pues primero tener una presencia, darle a entender que tú para mí ahora en este momento eres mi foco, yo no estoy en otra cosa, ¿vale? Tengo mi atención puesta en ti. Entonces, desde ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tener esa escucha activa, ese apoyo emocional, ese contacto que a lo mejor tenemos que darle un abrazo, tenemos que darle la mano y sobre todo es esa prevención, la prevención de todo esto para que no llegue a ese suicidio. Tenemos que coger, lo bueno sería coger a ese adolescente o a ese niño cuando está en esa fase de dolor, en esa fase de depresión, para que no pase la desesperanza y por supuesto no pase la desvinculación. Entonces, eso es importante. Luego está la otra teoría, la teoría de Joyner, y esta se basa en 3 constructos importantes, que es primero el sentido de una pertenencia frustrado, donde yo me siento desconectado de mi entorno, que sería la desvinculación, donde siento que nadie me comprende, que no me entienden, que a veces no me entienden y no comprenden, pero porque no lo he dicho, que eso también es muy importante. Luego, la otra parte, el otro constructo sería la carga percibida,
que esto se genera como con pensamientos automáticos muy distorsionados, que eso es lo que pueden llevar al deseo de suicidio, donde entran los pensamientos automáticos de la minusvalía, de la inutilidad, no sirvo para nada, la descalificación, bueno, todos esos pensamientos que te pueden llevar a esa ideación y luego después a ese deseo de suicidarte. Y el tercer constructo sería la capacidad adquirida, que es donde yo ya no tengo, él ya no tiene miedo a la muerte porque me he pasado por todos estos otros dos constructos, y ya es mi motivación y el aprendizaje que yo tengo es que la motivación es ya me quiero morir, está ya el deseo de muerte y ya es como que tengo, es ahí lo que llama Joyner como más tolerancia al dolor, ¿no? Bueno, ya lo que me pase ya lo soporto, pero hasta aquí hemos llegado. ¿Vale? Esto es importante, las escalas que tenemos que trabajar con ellas, las escalas de detención del suicidio. La última, que es la escala EPCA, es larga, pero sí que podemos, a lo mejor, según cómo vemos nosotros al paciente, podemos hacer los diferentes ítems. Sabemos, por ejemplo, el ítem del 1 al 29 sería cuando tienen una ideación suicida, cuando hay planes de suicidio son, como veis ahí, de la 30 a la 56. Bueno, el intento de suicidio sería ya de la 84 a la 115. Eso es importante. Es importante también la escala Barrat, que no la he puesto, bueno, también os lo digo en el módulo, sí está ahí. Esa es muy importante para ver la impulsividad, porque hay veces que los adolescentes, ya sabéis, ese mundo adolescente son muy impulsivos. Entonces, si sabemos detectar la impulsividad, sabemos ver todas esas señales de alerta, esos factores de riesgo, tanto en las autolesiones como en las conductas suicidas y demás, o en las depresiones, pues hombre, podemos parar y decir, este niño, esta niña tiene un índice de impulsividad muy alto, cuidado, está deprimido, cuidado, tiene irritabilidad, cuidado que a lo mejor puede hacer algo, ya ha intentado, vemos que tiene un historial de autolesiones, cuidado que a lo mejor en un momento puntual donde se vea que no ve que no tenga salida en ese momento y el impulso es hacer ese suicidio, ¿no? A ver, aquí yo creo que es importante que tenéis que conocer cuál tiene que ser la actitud del psicólogo, ¿no? O que se pone a atender a estos niños. Esta es la actitud que tendría que ser el psicólogo tanto para niños como para adolescentes como para adultos. Primero tenemos que acoger, tenemos que focalizarles el problema, tenemos que valorar cómo es lo que nos está contando, tenemos que detectar dónde están las cosas y ayudarles, sobre todo a la verbalización, a darles voz, a no juzgarles, evitar sobre todo los eufemismos a veces, esa escucha activa, ¿no? Esa escucha activa donde tenemos que reconocer y ellos tienen que sentir que les reconocemos su sufrimiento, ¿no? Eso es muy importante y dejarles tiempo, dejarles que nos hablen, que nos cuenten y si no, preguntarles. Cuando tú a una persona que tiene ideación, pensamientos suicidas, tú, bueno, crees que puede haber por ver cómo es ese chico, esa chica, si les preguntas, oye, ¿has pensado en suicidarte o has pensado en matarte? Y mucha gente se queda así, pero hay que preguntarles porque cuando tú les preguntas les abres un mundo que ellos se sienten con vergüenza, se sienten que no les van a comprender. Entonces ya les dejas la puerta abierta para decir, pues sí, lo he pensado hace un tiempo, ahora no. Y entonces ahí ya podemos nosotros empezar a tirar de ahí. Ahí tenemos transmitirles también esa comprensión y que no les estamos juzgando, no les estamos regañando. Pero bueno, ¿cómo se te ocurre decir eso? Si tienes una familia que te quieren un montón, que lo tienes todo, por favor, nada de juicios. Comprenderles sus pensamientos y qué significado tienen para ellos, ver qué emociones les han movido, qué valores tienen y sobre todo esas contradicciones, porque también en el suicidio a veces se da esa contradicción del vivir y el no vivir. Entonces, cuidado también con eso, que lo tenemos que saber.
sí que siempre tenemos que actuar desde el hoy, el aquí, el ahora. Eso es lo más importante. Otra vez, devolverles esa comprensión, ¿no? Para que ellos se sientan entendidos y que no les estamos juzgando. También saberles respetar su tiempo, sus silencios, no que aunque nosotros ya nos hemos dado cuenta qué es lo que está pasando, queramos correr y queramos decirles, pues esto te pasa, esto. No, no, dejarles su tiempo, que el adolescente necesita tiempo para hablar, necesita tiempo para saber que tú estás ahí y que estás presente cuando él te está hablando, y si no, oye, mira, si quieres, mañana podemos continuar, o llámame, escríbeme un WhatsApp esta noche. Siempre tenemos que estar ahí disponibles, y eso, el estar disponibles nosotros también se lo tenemos que plantear a los padres. Los padres con un adolescente tienen que estar siempre disponibles en el momento que ellos quieran hablarnos, por favor. Yo siempre les digo a las madres, si estás cocinando, si estás con el WhatsApp o estás con un correo y viene tu hijo, tu hija y te dice, no, mamá, es que te tengo que contar. No, mira, espera un momento que luego después de que conteste estos correos te hablo. Por favor, a un adolescente no. Oye, sí, venga, que dejo esto ahora un momento, venga, háblame, cuéntame, porque eso crea un buen ambiente familiar, él se o ella se sienten que le estás atendiendo, y eso es muy, muy impaciente. Por eso, el no ser impacientes. Y os pongo ahí también las palabras que se pueden utilizar. A veces, pues me parece, creo, a lo mejor, quizás, te lo has planteado, me gustaría. Quiero decir, todo preguntas abiertas donde ellos o ellas no se sientan juzgados. Y bueno, nada más, creo que me he ceñido, no sé. Así que muchísimas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Y bueno, pues espero bueno, que os hayáis dado cuenta de qué va este módulo. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. A ver, aquí hay una pregunta para que tengan confianza. Respecto a lo que me comentas sobre ¿hay algún programa en España que se brinda a los adolescentes? A ver, en España sí que tenemos unas guías pero que no es que se le brinde al adolescente, es para trabajar en los colegios o trabajar en sesiones o en talleres, ¿vale? Para que hay que hablar. Nosotros desde la barandilla sí que vamos a dar charlas a los colegios sobre la salud mental, y hablamos sobre el suicidio, y sí que ahí ya es también a veces, aquí sí que existen en los colegios protocolo antisuicidio, que es cuando un niño o una niña ha hecho un intento, bueno, pues hay una serie de normas a tratar con ellos bueno, para poder controlar eso, ¿no? Hay otra pregunta aquí que preguntáis. ¿Qué podemos hacer para que el adolescente hable del bullying que está teniendo en la escuela? En la escuela, para que lo pueda hablar, ya que lo minimiza, lo que el adolescente eh, tiene Asperger, lo que hace que no alce la voz. A ver, aquí ya estamos hablando de un trastorno del desarrollo que es Asperger. A ver, cuando ya en el colegio se sabe que hay un niño con una patología, lógicamente los profesores tienen que estar muy alerta a ese niño con Asperger. Tienen que ser, son niños que normalmente tienen su terapia, que pueden ahí, tú puedes, como psicólogo, como padre o madre, mm, sabes que tiene ya unas dificultades adquiridas, tienes que estar muy pendiente, bueno, qué te ha pasado, qué te hacen, cómo es tu día a día en el cole, tú sabes que lo puedes contar todo. Quiero decir que hay que darle confianza para que ese niño o esa niña con ese problema pueda hablar. A ver. ah, eh, existen españolas que crean ese poder. A ver.
Lo de los programas que existen, yo creo que sí que los podríais utilizar en México. En México también hay un gran... sí que trabajáis mucho, por ejemplo, lo de la conducta suicida, pero vamos, sí, sí, yo creo que hay, por ejemplo, los factores de riesgo, los factores protectores, yo creo que esos son, pueden ser universales en España, en cualquier país de Latinoamérica, en Estados Unidos, porque sí, el tener valores, el tener una familia estructurada, el ser flexibles, el hacerles que tengan una buena gestión de sus emociones, yo creo eso lo podéis, sí que lo podéis implementar. Mm. Lo decís aquí en casos de chicos neurodivergentes. No sé a qué esta persona, no sé si si os estáis refiriendo a género, los trans, o no sé si lo decís por eso ahí, porque bueno, aquí todavía bueno, me pones, por ejemplo, TDAH, autismo, etcétera. A ver, en problemas ya que están diagnosticados, un TDAH, un autismo según sea el grado de autismo, según sea el grado de TDAH, siempre son ya niños que están diagnosticados y que tienen, que ya sus profesores tienen que saber que tienen una patología. Entonces, si tú sabes que tienen una patología, estás como profesor, estás como muy pendiente, y si como padre tienes que estar muy pendiente y siempre les tienes que crear ese ánimo de confianza, de que puedan contar las cosas en casa, de no regañarles porque dicen, no, es que fulanito me ha pegado, no, pues tú no te dejes, no, no, eso no lo puedes. Quiero decir que siempre hay que crearles ese clima de confianza, ¿no? Y de no juzgarles lo que habíamos dicho. Yo creo que me parece que no decís en caso de intento de suicidio, ideación, existe la línea de la vida disponible las 24 horas. Muy bien. Aquí nosotros, a ver, no os lo he dicho, eso lo digo en el módulo, pero aquí en España para cualquier problema de infancia o de adolescencia tenemos un teléfono que lo lleva la Fundación ANAR, y es las 24 horas del día, tienen también línea de WhatsApp y de chat, porque bueno, como ahora los chavales pues se manejan más con esas cosas, y ahí atienden cualquier tipo de soledad, de depresión, de autolesiones, de intentos de suicidio, de pensamientos suicidas. Aquí en España sí, aquí lo que os habla yo del 024 es para adultos, pero sí que tenemos el teléfono de la Fundación ANAR, que es para infancia y adolescencia también. Pues no sé si ya hay más preguntas. Bueno, muchos abrazos desde Madrid a Argentina. En Argentina también estos temas de psicología tenéis vosotros, estáis muy avanzados desde siempre. Así que, bueno, pues gracias. Mm. También desde Colombia, también tenéis eh, también allí problemas con los adolescentes, pero sí que también estáis haciendo algún programa importante para mitigar el bullying y sobre todo la conducta suicida. Mm, a ver, ah, pues creo que no hay más preguntas. No sé si ya no hay más preguntas. Os animo a que, si queréis dedicaros al mundo del adolescente, es un mundo bonito, es un mundo bueno que conlleva mucha formación, como también para los adultos, pero que es importante. Yo creo que nuestros adolescentes hoy
y nuestros niños están muy solos, necesitan mucha ayuda, necesitan hablar, necesitan que les demos voz y sobre todo que les ayudemos a que puedan trabajar esa resiliencia, como os he dicho al principio. Creo que es muy importante el que sean el día de mañana chicos y bueno, pues adultos resilientes, que creo que en el mundo en el que estamos hoy nos está haciendo mucha falta. Entonces, yo creo que podemos hacer una labor bonita, una labor de ayudarles, de comprenderles y sobre todo de que no haya tantos suicidios. Es un dolor muy grande, ¿no? Cuando un adolescente un niño decide quitarse la vida, que es lo más preciado, ¿no? Que puede tener una persona. Así que yo creo que el formaros en el mundo infantil y adolescente, pues creo que es bonito, ¿no? Que lo podáis hacer. Así que bueno, sin más, creo que no, que bueno, pues que ya hemos terminado. Así que gracias y nada, a los que habéis dicho de Argentina, de Colombia, de México, así que tengáis buen día y nada, no sé si nos volveremos a ver en el módulo, ¿vale? Así que un abrazo fuerte para todos y ánimo. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.